Stalker 2 está a la vuelta de la esquina, y con la salida de la trilogía original en consolas, vamos a analizar cada una de las entregas de Stalker en estas plataformas. Y en este primer video vamos a empezar con Stalker Shadow of Chernobyl, que aunque si bien no es el primero cronológicamente en la historia, fue la primera entrega de todos los Stalker que salieron. Así que vamos a empezar. La historia comienza con una cinemática de un camión que va transportando personas bajo la lluvia, hasta que después sucede un accidente y tanto el camión como los pasajeros terminan en el suelo. Un extraño misterioso se acerca al lugar del incidente y ve que entre todos los que estaban ahí había uno que todavía se movía, por lo que decidió llevarlo con Sidorovich, un comerciante, y contarle lo sucedido. Este empieza a buscar objetos de valor o útiles en el sujeto y luego encuentra un PDA que dice: elimina a Strelok. Luego de esto, el personaje se despierta, le arrebata el PDA de las manos al comerciante y se echa otra siestecita. Pero ahora revela en su brazo un tatuaje que dice Stalker. A partir de aquí vamos a controlar al personaje del tatuaje, y que será conocido en la historia como Marcado, ya que no parece recordar nada de su pasado. Una vez aquí nos va a comentar Sidorovich que sí, nos salvó, pero no para ganarse el cielo, y es por eso que tenemos que hacer un par de favores a este mismo para saldar nuestra deuda. Una vez habiendo terminado la conversación, ya vamos a poder explorar el mundo, y el primer lugar que verás saliendo del búnker del comerciante será Gordon, mejor conocido como el campamento de los novatos. Conforme vayas avanzando encontrarás más puntos de interés, lugares abandonados, fábricas vacías de personas y más. La forma más fácil de describir el mapa del juego es como un sistema de niveles amplios interconectados. Esto quiere decir que habrá ciertos puntos específicos donde habrá una transición de una región a otra, pero así como podrás avanzar entre zonas, podrás retroceder y regresar a lugares ya explorados por si te quedó algo pendiente. Y habrá distintos niveles con lugares por explorar, por ejemplo, zonas abiertas, complejos subterráneos o interiores dignos de sacarte el susto de tu vida. Además, la exploración se te va a recompensar muy, pero que muy bien si decides tomarte tu tiempo de disfrutar cada entorno, ya que habrá muchos lugares que esconden cosas, como por ejemplo cajas de madera con vendas, botiquines, balas o incluso algún traje muy bueno. Pero hay algo con respecto a este sistema que es un poco confuso al inicio, pero después le encuentras un poco más de sentido. Déjame explico. Algunas veces podrás encontrarte contenedores o escondites con objetos y otros que están más vacíos que nada. Al principio pensaba que era un bug, pero después de investigar por un tiempo me he dado cuenta de dos cosas. Primero, si el marcador de dicho alijo no aparece en tu mapa, usualmente suele estar vacío, por lo que tendrás que lootear otros stalkers derribados para que alguno te revele la posición en el mapa. Pero también puede llegar a haber otros que sí tengan objetos dentro. Y el segundo, aunque tengas la ubicación de un alijo, al llegar puede seguir estando vacío. Y mucha gente ha reportado también esto en la versión de PC y de consolas. Y he llegado a la conclusión de lo siguiente. Algunas veces sí es un bug, pero casi el 90% la misma inteligencia artificial de los personajes del juego saquean estos alijos. Y esta mecánica me gustó muchísimo, ya que le da mucha vida y dinamismo a la zona o al mapa de este juego. Por cierto, este video solamente se va a enfocar en la cuestión de las mecánicas, la jugabilidad y cosas así. Si quieres saber más acerca de la historia, ya hicimos un video al respecto y se llama ¿Qué es Stalker? Aquí te explico desde la historia hasta cada una de las facciones, pero sin spoilers, así que puedes verlo con tranquilidad. Y de hecho te recomiendo encarecidamente que lo veas porque hay muchos términos que se van a utilizar en este video que provienen de ese mismo. Yendo más hacia el apartado de las mecánicas de nuestro personaje, el PDA que teníamos al inicio, vamos a poder utilizarlo en el juego para distintas cosas, desde ver el mapa, checar las misiones activas, pendientes y fallidas también. Tendremos una parte donde veremos nuestras estadísticas del juego, pero no me refiero a fuerza, resistencia, percepción y más elementos estilo RPG, no, sino que
que veremos a cuántos enemigos y de qué tipo hemos eliminado, cuántas misiones hemos completado, cuántos mutantes hemos eliminado, nuestro dinero, el día, la hora y mensajes que hayamos recibido a lo largo del tiempo. Si eres una persona a la que se le dificulta un poquito leer todos estos diálogos y más por las letras pequeñitas, o simplemente no quieres leer dentro de un videojuego, pues sí le vas a batallar bastante con este juego, porque aunque te vas a encontrar a varios personajes que sí te van a hablar en español y te van a explicar algunas situaciones, la mayoría de las veces vas a tener que estar leyendo cuadros de diálogo como estos y vas a tener que estar eligiendo entre distintas opciones. Así que ese sería un punto negativo si a ti no te gusta leer. Y además puede llegar a encontrarse un bug que en la versión de PC no me lo he encontrado. Y es de que algunas veces los diálogos de los compañeros, enemigos o lo que sea se puede llegar a tapar con el sonido del ambiente. Están a punto de destrozar el grupo de Mole. ¡Necesitamos ayuda! ¡Es una unidad aérea de asalto! La ventaja es que poco a poco están parchando todos estos errores. También conforme vayas vagando en los mapas te vas a poder encontrar a mucha gente que esté yendo en grupos o en solitario. Muchas veces podrán ser aliados o enemigos, ya dependerá de la facción en la que pertenezca cada uno. Pero lo que me gustó mucho es que también vas a poder encontrarte con gente que va a estarse peleando de la mismísima nada. Ya por ejemplo si decides asomarte vas a poder aventarte toda la pelea en vivo y en directo. Y vas a poder utilizar los binoculares como para poder ver toda la batalla desde lejos sin que te llegue una bala perdida. Y para estos casos puedes tener dos alternativas. Primero que nada, aventarte toda la pelea y ya cuando terminen de eliminarse los unos a los otros y que esté completamente vacío, tú nada más llegas, recoges lo que te sirva y listo, vámonos para afuera. O si de plano están atacando a algún compañero tuyo, tú puedes llegar y directamente intervenir en la batalla. Y por ejemplo, si tú llegas a hacer esto, va a llegar un punto en el que tus compañeros o los enemigos van a estar en esta posición. Esto significa de que están desangrándose y están en un estado crítico. Si son enemigos, directamente vas a poderlos eliminar o dejarlos ahí hasta que terminen de desangrarse. Pero si son aliados vas a poderles dar un botiquín, siempre y cuando tengas un botiquín en tu inventario, ¿verdad? Y ya solito el personaje se va a levantar y te va a agradecer. Y ya después el personaje va a pasar de ser neutral contigo a ser más amistoso. Y de hecho esto no tiene un efecto particular dentro de nuestro juego, ya que solamente te va a mostrar de que nosotros ya hemos ayudado a esa persona. Además, dos cosas que vas a tener que tomar en cuenta conforme vayas avanzando es las armas y las armaduras. Primero vamos con las armas. Con estas básicamente te las vas a poder encontrar en cualquier lugar, con cualquier persona que esté tirada en el suelo y vas a poderlas agarrar. Algunas ya van a tener balas en su interior y vas a poder quitarlas para tenerlas en tu inventario o ponérselas a algún arma que tú ya tengas. Sin embargo, estas no se van a ir desgastando mientras las vayas usando, por lo que una vez que encuentras un arma, su estado va a permanecer hasta el final de todo el juego. Pero este no va a ser el caso con las armaduras, ya que cada una va a tener una cierta cantidad de salud. La salud va a ir bajando lentamente, hasta que llega un punto en el que vas a recibir la misma cantidad de daño como si no tuvieras nada puesto encima, porque ni siquiera te vas a poder encontrar en ningún lugar como para poder reparar tu armadura y volvértela a poner, por lo que directamente solo vas a tener la opción de volver a comprar una armadura similar o de comprarte otra. Es por eso que el dinero es muy importante en este videojuego. Ok, pero si lo necesito tanto, ¿cómo puedo ganar yo dinero en este juego? Pues mira, no te preocupes, tienes varias opciones. Primero que nada, te vas a encontrar zonas con anomalías, que por cierto ya las detallamos en el video de qué es Stalker. Pero a grandes rasgos son lugares que te van a intoxicar, te van a sacar volando o directamente te van a quemar. Pero adentro de esos lugares te vas a poder encontrar un artefacto. Muchos de estos te van a poder proporcionar una especie de superpoder si lo quieres ver algo así, pero en realidad son más bien ventajas. Por ejemplo, si tienes un poco de radiación en tu cuerpo y te pones un artefacto en específico que reduzca esa cantidad, pues simplemente nada más te lo pones en tu cinturón y ya solito se va a ir disminuyendo. Este tipo de ventajas son las que te van a dar con cada uno de estos artefactos. Otros te protegerán por el daño de las balas, de electricidad, psíquico y cosas así. Pero el punto fuerte de cada uno de estos es la venta, porque como son tan codiciados, el precio está súper elevado.
así que directamente debes de ir con un comerciante, ya sea con Sidorovich o con otro en específico, y ya directamente él te va a dar el dinero. Y no te preocupes, ya que no va a haber un límite de venta, así que vas a poder estar vendiendo artefacto tras artefacto una y otra vez. Otra alternativa que también te va a proporcionar dinero es la caza de mutantes, y es que no van a estar limitados a una cierta cantidad de mutantes en cada mapa, sino que van a spawnear o a regenerarse de forma infinita. Lo mismo va a pasar con los Stalkers o con los humanos, y depende del mapa te vas a poder encontrar de alguno u otro tipo en específico, pero básicamente tras eliminarlos va a haber uno que otro que te dé alguna parte del mismo que vas a poder vender a un muy buen precio. No tanto como los artefactos, pero al menos es un colchoncito extra. También vas a poder vender armas que estén en un muy buen estado, y la cantidad de dinero que te van a dar va a depender tanto del estado, de si tiene o no balas, y del tipo de rareza de arma. Por lo que no te van a dar la misma cantidad de dinero con una pistola que con un rifle de francotirador VSS Vintar. Pero con todo esto que se ha mencionado, ¿es un juego bastante fácil como para que cualquier persona pueda entrar? Pues déjame decirte que no. Sí, todos pueden darle una oportunidad, pero si eres una persona que se suele estresar fácilmente, vas a hacerlo mucho aquí. Y ahí te va por qué. En Stalker prácticamente hay una regla que todos los jugadores siguen sin darse cuenta, y es la muerte. Y es que sí, ser eliminado es algo a lo que te vas a tener que acostumbrar en esta saga en general, ya que sus mecánicas no suelen tener tanta tolerancia o suelen esperar más a los jugadores nuevos. Pero incluso aunque tengas la mejor armadura de todo el juego, las mejores armas y todo eso, si te confías, puedes llegar a caer muy fácilmente. Así que no importa si eres alguien que ya ha jugado desde hace años esta saga en la versión de computadora, o si eres alguien nuevo que apenas va a entrar en la versión de PC o de consolas, todos van a cumplir esta regla, cueste lo que cueste. Y de hecho, cuando terminas este mismo, ya no vas a poder volver a regresar al punto de donde estabas, a menos que hayas hecho un guardado en específico antes de pasar a una región, que es la de Pripyat. Que de hecho, esto ya lo comentamos en la guía de cómo jugar cualquier Stalker. Pero básicamente, si no tienes un respaldo y quieres volver a empezar desde cero, fácilmente puedes volverlo a hacer. Ok, pero ¿qué incentivo hay como para que yo pueda volver a jugar este juego que de por sí me hizo sufrir? Pues mira, primero que nada vas a tener misiones infinitas. Aunque esto ya estaba desde la primera partida que haces, digamos de que en la segunda ya las empiezas a saborear un poquito más. Porque va a haber ciertos personajes que nos van a estar dando misiones de forma indefinida o infinita. Además, la historia también va a depender de ciertas acciones que tú vayas realizando en la historia. Aunque más que nada lo que varía es el final. Sin spoilers te puedo decir de que fácilmente hay más de 4 finales. Mientras que hay unos que son bastante tétricos y otros que van a ser como el final bueno. Y a pesar de que Stalker Shadow of Chernobyl ya haya salido desde hace muchísimo tiempo y hasta apenas hayan sacado los ports para las versiones de consola de Xbox y PlayStation, si quieres jugar Stalker 2 y quieres entender toda la historia por completo y saber más o menos de qué es lo que va a tratar o qué puede contener, definitivamente debes de empezar a jugar con Stalker Shadow of Chernobyl. A la fecha de realización de este video no tenemos aún los mods ni el parche de Next Gen. Sin embargo, tú dime, ¿ya lo compraste? ¿Ya lo terminaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios para que de esta forma toda la gente que tiene pensado comprarlo antes de que salga Stalker 2 se entere de todo lo que tiene este juego. Además, si quieres conocer más información acerca de qué es Stalker o quieres una guía básica para poder empezar a jugar el juego, te las estaré dejando aquí arribita a la derecha. Además, que ahí aprovecho para explicarte una que otra cosa que te va a servir junto con la historia, sin spoilers. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.